Buenas tardes, compañeros de canal. Tengo la impresión de que hoy día vamos a intentar recrear en parte el mito de la Torre de Babel. Es decir, vamos a intentar comprender cómo fue posible que los seres humanos nos distanciáramos tanto unos de otros y el lenguaje como cómplice de este distanciamiento. Recuerdo que en la clase pasada les estaba hablando de mi entusiasmo por las palabras y en ese entusiasmo dijimos que habíamos avanzado más allá de la visión de Maturana con respecto a que el lenguaje en sí tenía una cierta estructura y que era una facultad humana. Bueno, lo que voy a intentar hoy día es simplificar el tema. Hago esta aclaración porque algunos amigos muy interesados en estas discusiones me han escrito y me han propuesto algunas visiones, algunas ideas. Por ejemplo, mi amigo el escritor Juan Pablo me envió un par de capítulos de su último libro acerca de las relaciones entre el lenguaje y las visiones de mundo y la influencia de los psíquicos sobre el mundo material. Probablemente a partir de la discusión que teníamos la vez pasada respecto de que el lenguaje nos ayuda a concebir realidades y luego estas mismas realidades nos influyen a nosotros. Y mi amigo el psicólogo Juan me envió un tremendo artículo acerca de una visión psicoanalítica del lenguaje partiendo desde el cratilo de Platón hacia adelante. Tengo la impresión de que los voy a conversar en persona con ellos, tomándonos una serie de copas. Porque lo que quiero hacer ahora va exactamente en dirección opuesta. Es decir, quiero simplificar el tema porque mi intención no es hacer academia, sino más bien divulgación. Quiero familiarizar a mis compañeros de canal con el tema. Digo compañeros porque la palabra compañeros es tremendamente antigua. Proviene del latín cum panis, aquel que compartía su pan contigo. Es decir, es como si nos hubiéramos alimentado del mismo pan del conocimiento que hace algún tiempo estamos intentando dilucidar, compartir o entender juntos. Entonces, la invitación de hoy, muy simple, es acerca de las relaciones entre lenguaje y cosmovisión. Yo sé que a algunos les puede parecer un tanto difícil la palabra. Se las voy a complicar un poco más y después la vamos a simplificar al máximo. Veamos. Lo último que alcanzamos a decir en nuestra sesión pasada fue que el lenguaje era una facultad humana y que en realidad de lo que se hablaba era más bien de lengua como un código compartido por los hablantes y habla como un acto de uso del lenguaje. Pues bien, voy a volver a la noción del lenguaje como facultad, como potencialidad de lo humano, porque del lenguaje como capacidad nuestra, como resultado de esta instalación maravillosa que tenemos en el cuerpo llamado sistema nervioso central, se deducen, después de muchos saltos y pasos, la cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Visión del mundo. Es decir, a partir de cómo pienso, es posible que yo entienda el mundo de cierta manera. Pero recordemos que yo pienso de acuerdo al lenguaje que poseo. Entonces, miren, voy a partir por una discusión que he tenido un montón de veces con muchos amigos respecto a que hay una relación inextricable, inseparable entre pensamiento y lenguaje. Yo los considero como dos caras de la misma moneda. Tú no puedes a una moneda arrancarle la cara y dejarle solo el sello, por ejemplo. Tendrías que tener una tecnología para separar la moneda a través de contra su eje, y bueno, lo que conseguirías es dos fichas más delgadas que nuevamente iban a tener cara o sello. Lo mismo podría pasar con una hoja de papel que tiene anverso y reverso, pero no las puedes separar. Tú no le puedes sacar el anverso a una hoja de papel. Podrías conseguir una lámina infinitamente más delgada y tendrías dos láminas que tendrían anverso y reverso. Es decir, son dos fenómenos consubstanciales entre sí. ¿Cómo lo explico? Bueno, ¿cómo pensamos? Pensamos en conceptos. ¿Recuerdan la clase pasada cuando decíamos que el concepto podría ser algo así como el mínimo común denominador de todos los significados de un término? Cuando decíamos arbre, árbol, tree, baum, y que lo que subyacía a todo eso era el concepto de la arboreidad. Bueno, el pensamiento está formado por concepto. Tú piensas en palabras. El contenido de tu pensamiento está hecho por conceptos, sean estos verbales o visuales.
Lo interesante es que entonces el pensamiento es lenguaje que se interiorizó. Si el lenguaje se interioriza en pensamiento, entonces la materia que compone el pensamiento es lenguaje. Pero miren cómo se completa el círculo. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cuál es la materia que informa al lenguaje por dentro? Pensamiento. El pensamiento se expresa a través del lenguaje, así como el lenguaje configura el pensamiento. Y no sabemos ni importa saber qué es antes o qué es después. Pensamiento y lenguaje son las dos caras del mismo poder comunicacional que nos vincula o distancia a unos con otros. Bien, si pensamiento y lenguaje tienen esta relación inseparable entre sí, yo puedo entonces decir que, según sea la estructura de tu lenguaje, será la forma de la cosmovisión que poseas. ¿Y por qué decía que les iba a complicar la imagen un tanto? Porque hay una manera un poco más difícil de decirlo. Podríamos decir, en vez de cosmovisión, Weltanschauung. En alemán, mundo, mirada, visión, sufijo. Weltanschauung, mirada al mundo. Cosmovisión es una buena traducción. Algunos en francés podrían hablar también de épistème, concepción intelectual o noción del mundo. ¿Saben qué? Esto era lo complicado. Lo simple es decir que la épistème, la Weltanschauung o la cosmovisión son en realidad una noción acerca del estar en el mundo. Cómo veo el mundo y cómo me veo yo mismo en ese mundo. El lenguaje y el pensamiento son los que me ayudan a hacer esta construcción. Por lo tanto, no es solo cómo veo al mundo, sino cómo veo mi situación en el mundo. Entonces, dime cuál es tu lenguaje y te diré cuál es tu manera de ver el mundo. Voy a hablar de un tipo de lenguaje, completamente conocido por todos, y que se llama idioma. Del griego idios, propio. Idioma es el habla propia de una nación entera. ¿Y saben qué? Los idiomas difieren enormemente, se diferencian, se distinguen muchísimo unos de otros. Voy a revisar, esto es simplemente una invención mía, esto no es una teoría, podría ser una hipótesis. ¿Saben qué? Es menos que hipótesis, son algo así como opiniones mías, pero son opiniones resultado de una reflexión acerca de cómo funcionan los lenguajes, en este caso los idiomas. Lo que yo quiero decir es que diferentes idiomas, al tener diferente estructura, y se los voy a ejemplificar, nos permiten pensar el mundo y nuestra situación en el mundo de distinta manera. A lo mejor es la existencia de los múltiples idiomas lo que precisamente crea la Torre de Babel. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo la estructura de ciertos idiomas parece condicionar ciertos modos de pensar y ciertas actitudes hacia el mundo. Yo podría degradar aún más el epíteto que empleé. A lo mejor estos no son ni siquiera opiniones mías. Podrían ser patrañas que se me ocurrieron, podrían ser supercherías que inventé. En Chile diríamos que son carriles. Porque no importa, lo que estoy haciendo es pensar en voz alta delante de ustedes para ver si podemos conseguir que el lenguaje nos dé más explicaciones. Prefiero andar por el mundo con un instrumento que me oriente, sea este el lenguaje y el pensamiento, que proceder a ciegas. Y en este caso, podría ejemplificar con algunos idiomas para ver si esta relación entre lenguaje y pensamiento tiene asidero. A ver, voy a partir, por ejemplo, con el alemán. ¿Qué estructura tiene el idioma en alemán? Es bien curiosa. Yo me acuerdo que les mencioné en la clase pasada que nosotros en castellano habíamos aprendido cierta estructura para la oración, para la frase, que era sujeto, verbo y predicado. ¿Se acuerdan? Mi mamá me mima, qué sé yo. El árbol es verde. Bueno, en alemán la cosa no anda así, y aquí comienzan los problemas. Mira, en alemán se produce primero la cláusula de tiempo, luego se producen todos los accidentes de la oración y finalmente se produce el verbo.
Se los voy a mostrar en algún ejemplo cualquiera. Por ejemplo, yo podría escribir algo así como wenn zwei Personen sich zusammenschließen. Cuando dos personas se reúnen o se encuentran. Fíjense, primero está la cláusula de tiempo. Cuando dos personas se reúnen, el verbo es schließen. Está al final. ¿Qué significa esto? De hecho, la continuación de esta oración es wenn zwei Personen sich zusammenschließen. Fíjense como la segunda parte de la oración tiene lo mismo. So wie die Welt nicht untergehen. Así el mundo entero permanece, o así el mundo no se derrumba. No importa que no sepan alemán, solo les estoy mostrando cuáles son las partes de esa oración. Cuando dos personas se reúnen, el mundo permanece o se vuelve más estable. Ya, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si en alemán primero piensas el tiempo, luego todos los accidentes y finalmente el verbo, cuando el verbo es la acción, entonces parece que este es el idioma perfecto para especular mucho antes de actuar. Es decir, la acción solo se produce al final, después de todo el razonamiento que la frase y el pensamiento que acompaña a ella te producen. A ver, si en alemán tengo el verbo al final, entonces es un idioma que permite la especulación. Por lo tanto, es el idioma perfecto para la filosofía. Y fíjense lo siguiente. Hay un idioma que tiene la misma estructura del alemán, que es el griego. Y el griego también tiene la misma cláusula. Tiempo, accidentes y finalmente acción. Por ejemplo, la palabra entusiasmo. El lápiz ya no está escribiendo. Exceso de entusiasmo mío. Entusiasmos. Entusiasmo viene de la frase griega un Dios soplado a. Cuando tú sientes entusiasmo, es como si un Dios o una divinidad te hubiera dado un soplo divino que te llevara más allá de tus límites. Fíjense que el verbo nuevamente está al final. ¿Qué diablos quiero decir con esto? Es que miren, pues, el griego tiene la misma estructura del alemán, al menos en este aspecto, y entonces también es el idioma perfecto para especular y para la filosofía. Y todos los sistemas filosóficos de Occidente se han concebido en alemán o en griego. No hay sistemas filosóficos en noruego, ni en inglés, ni en italiano, ni en español. Por supuesto ha habido filósofos y personas que piensen, pero sistemas filosóficos solamente en griego y en alemán. Interesantísimo verlo así, porque entonces en alemán, al menos, y tanto en griego, significa que importan mucho más las cláusulas de tiempo, por ejemplo, y finalmente la acción. Ya. Piénsenlo para la cultura. La preocupación, en algunos casos casi obsesiva, de lo alemán por el tiempo, ¿no tendrá que ver incluso con todo eso? ¿Cuáles fueron los relojes más famosos del mundo? Los suizos, que piensan en alemán. Las agendas más hermosas alemanas. En Chile los calendarios más lindos seguían siendo de la Cámara Alemana de Comercio. En fin, son solo ejemplos absolutamente triviales. Pero su énfasis en la puntualidad, su desarrollo de la ingeniería, tiene que ver con una cierta manera estructurada de ver el mundo. Ahora bien, si tú piensas en alemán, es posible que puedas pensar con algunas categorías, algunas Weltanschauungen, como decíamos antes, que sin duda te entreguen otra visión de mundo, más estructurada, con más Gestalt, con más Bildung, con más solidez interior. Puede ser más rígida también. Y esto puede dar, por supuesto, para un montón de desviaciones. Cada idioma tiene su cielo
y su infierno. Porque si bien es un idioma muy exacto, al mismo tiempo es un idioma que castiga mucho cualquier desvío. Pensar en alemán te ayuda a pensar más en el castigo. Es más fácil ser cruel en alemán que en otros idiomas. Miren qué curioso. Dejémoslo ahí porque, insisto, estos son casi carriles y teorías, y sin embargo tienen una cierta lógica interna. Ok, me salgo del alemán y del griego y me voy exactamente al opuesto. Me voy a ir a pensar en inglés. El inglés es un idioma absolutamente pragmático, práctico, aterrizado, concreto. O sea, es tan práctico el inglés que la misma palabra puede servir de sustantivo, puede servir de adjetivo y puede servir de verbo, con un par de cláusulas que lo modifiquen. La misma palabra. A ver, pongamos un ejemplo cualquiera. Todos sabemos utilizar este signo que es una tarja, ¿no? En el idioma. Bueno, el sustantivo sería slash. El verbo sería to slash. Y el adjetivo es to be slashed. Que no es solo tarjar, tarja o estar tarjado, sino además puede ser azote, azotar o estar azotado. Bueno, en cualquiera, látigo también. En cualquiera de estos casos, fíjense que es la misma palabra, además de una sílaba sola, que cambia con apenas una pequeña cláusula que la antecede. El to slash me lo transforma en verbo, pero la palabra permanece igual, ni siquiera se modifica. Qué idioma tan práctico y qué idioma tan fácil de aprenderse, pero va bastante más allá. Es tan práctico que en realidad el hecho de que cada una de estas palabras cambie de significado a sustantivo, a adjetivo o verbo depende de lo que tenga como antecedente y como consecuente. Disculpen la palabra difícil que les voy a poner, pero es como si el inglés fuera un proceso estocástico, que es una expresión en estadística, que significa en realidad que la probabilidad de cada palabra está determinada por la anterior y condiciona a la siguiente. Por ejemplo, como cuando jugamos al ahorcado y tenemos que ir adivinando letras de una palabra. Es cada vez más fácil a medida que llegas a las últimas. O cuando armas un rompecabezas de 500 o de 4000 piezas, es cada vez más fácil cuando quedan pocas piezas porque las opciones son menos. Eso es un proceso estocástico. Pero hay algo más, aún más práctico en el inglés. El inglés tiene predominantemente palabras monosílabas. Sí, monosílabas, de una sola sílaba. Casi todo lo que se habla corrientemente en inglés está compuesto por monosílabos. A ver, déjenme citarles un verso cualquiera en inglés y fíjense la cantidad de monosílabos. In bed we laugh, in bed we cry, and born in bed we die. Diablos, hay puros monosílabos. Y no es que el profesor trajo hoy día un verso cualquiera elegido con lupa para que tuviera monosílabos. No, cualquiera. To be or not to be. Let it be. Oh God, let it be me. Puros monosílabos. Por eso es un buen idioma para el rock, que necesita palabras cortas. Pero hay bastante más que eso. Si cada palabra en inglés conduce a la siguiente y la siguiente está determinada por la anterior, etcétera, en este proceso estocástico, es como si cada palabra fuera un bit de información que va cambiando su probabilidad de acuerdo a cómo se encadenan. ¿Y saben para qué sirve este razonamiento? Para pensar que entonces la informática solo podía ser inventada por alguien que pensara en inglés. Por alguien que tuviera en su cerebro la estructura del idioma inglés. Este idioma casi monosilábico, este idioma de probabilidades decrecientes más bien, este idioma de encadenamiento, este idioma práctico. Hay otro idioma, ya no en Occidente, en Oriente si quieren, pero yo creo que con la globalización Oriente y Occidente son solo dos áreas, asoleada o nocturna, del mismo planeta, simultáneo, que es el japonés. Y el japonés tiene la misma estructura silábica, tanto así que uno podría hipotetizar, por eso les digo que estos son meras suposiciones mías, que el japonés puede entonces piratear toda la informática y hasta mejorarla si hace falta. No es casual la relación que hay entre lo japonés y lo inglés en términos idiomáticos. No es posible generar del mismo modo
en árabe, en sánscrito o en danés una concepción informática. Tenía que ser proveniente de esos idiomas. Ok, me estoy paseando por encima y vuelvo a pedir disculpas por lo superficial de esto, pero a mí me resulta tan entretenido poder comprender cómo es que los seres humanos vamos a terminar distanciándonos unos de otros a partir de este fenómeno. ¿Qué teníamos? Tenemos alemán, tenemos griego, tenemos inglés, tenemos japonés. Ya, vámonos a otro idioma completamente distinto. Vámonos al francés. El francés es un idioma muy particular. Miren, es un idioma enormemente gutural. Es un idioma de voz baja. Al mismo tiempo, cuando el francés se habla en voz baja, suena particularmente agradable. Y ahí comienzan los problemas. Fíjense, miren lo bonito que podría sonar esto. Una frase de Jacques Brel. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Voy a cavar la tierra entera hasta mi propia muerte para cubrir tu cuerpo de oro y luz. Suena muy bonito. Suena romántico incluso. Pero fíjense lo que pasa cuando esta misma frase en francés es vociferada en alta voz. Je creuserai la terre. Suena como un neandertal, como un cromañón. Suena horrible. No hay nada más feo en Occidente que el francés hablado en alta voz. Por eso es casi imposible la ópera en francés. No digo la música de ópera francesa, pero sí el canto lírico en francés, porque tiene demasiadas consonantes guturales y muy pocas vocales. Es decir, en francés no puedes descontrolar el tono, porque entonces caes casi en el exabrupto. Muy bonito, porque eso significa que el francés, por su estructura sonora, te obliga al autocontrol. Porque si te descontrolas en francés, lo que sale es enormemente fuerte. No te sale un exabrupto tan solo, te puede salir hasta una revolución francesa. Recuerdo una anécdota muy particular, que me impresionó acerca del idioma. Tiene que ver con que el francés es, para mi conocimiento, el idioma más grosero de Occidente. Quiero decir, es el que tiene más groserías, más soecidades, más garabatos, decimos en Chile. Recuerden que el argot es francés, este lenguaje de marineros, y que la marsellesa no es una canción militar de marchas, no, todo lo contrario, es un canto de marineros borrachos, que se transforma vía revolución en una canción nacional. La anécdota es la siguiente. Estaba yo en alguna época en la Sorbonne. En alguna época me tocó hacer alguna clase por ahí. Pues bien, recordé un episodio que seguramente mis compañeros de canal varones recordarán muy bien, porque aquí en Chile también lo hacíamos. Íbamos al baño de varones y entonces el truco consistía en escribir en la pared nombres diferentes, vulgares o elegantes, para el genital masculino. El concurso se llamaba Póngale nombre al... Y nosotros aquí en el Instituto Nacional colocábamos docenas de nombres. Yo recuerdo docenas de nombres, algunos rarísimos. Palabras como virruncha o amado nervio. Sonaba tan raro. Pues bien, estoy en la Sorbonne, en el baño, y encuentro el mismo concurso, solo que eran nombres en francés. Eran más de 300 nombres. Como yo soy muy obsesivo, me dediqué a contarlos. Eran más de 300 nombres. Yo contribuí con unos pocos, no pude evitarlo. Pero ¿saben qué? Era el baño de profesores, no era el de alumnos. Curioso. Porque de verdad el francés parece tener mucho de esta visión, en el fondo bastante irreverente, en algunos casos hasta insolente de la vida. ¿Dónde está el cielo y el infierno de todo esto? El infierno podrá ser una revolución francesa, el cielo epistemológico, el cielo intelectual, sí, por el pensamiento crítico es francés. Durante el siglo XX, los mayores desarrollos de pensamiento crítico son franceses, porque si piensas en francés, parece que es más fácil que seas insolente con las autoridades establecidas. En francés le puedes cortar la cabeza a un rey, aunque sea de origen divino. Yo creo que no son casuales esas circunstancias. Aunque parezcan solo anecdóticas, tienen ese sentido. Por eso es que el francés hay que hablarlo en voz controlada y ahí alcanza su mayor belleza. No es casual que el francés fuera también el idioma de la diplomacia. Durante 250 años los diplomáticos del mundo entero tenían que hablar en francés. Así fueras el embajador del zar de Rusia.
El idioma de la diplomacia era el francés porque era un idioma que te llevaba al autocontrol y a la elegancia. Como si detrás de esa forma elegante hubiera una fuerza enorme que se mantuviera sujeta por estos actos de habla. Y eso condiciona además una forma de pensar. Por eso me parece fascinante, me parece interesante pensarlo así. Vámonos al extremo opuesto del francés, pues. Vámonos al italiano. ¿Qué ocurre con el italiano? Es un idioma, al revés del francés, es un idioma lleno de vocales, sobre todo de vocales agudas, ies, muchas, que cuando se sube el tono, cuando aumentan los decibeles, no pierde ninguna de su entonación. Por lo tanto, es el idioma perfecto para el canto lírico, para el bel canto, para cualquier tipo de musicalidad, y para el arabesco y para el diseño italiano, para la expresión emocional en realidad. Piensen en una, así como pensábamos para el francés en el pensamiento crítico, piensen cuál puede ser uno de los grandes productos culturales del italiano. Bueno, algo que tiene que ver con las emociones, el cine. Creo que no hay cine más emotivo y más social que el cine italiano, incluido su cine arte y hasta los spaghetti western. Hay un cierto sentido. Pero algunos han dicho también que así como en italiano se puede crear mucha belleza sonora, también es más fácil ser cobarde en italiano. Y citaban como ejemplo a la comparación durante la Segunda Guerra Mundial del Eje, de que Mussolini era como Hitler pero en caricatura. Interesante, porque uno podría decir, vaya, dime en qué idioma piensas y te diré cómo te paras ante el mundo. Y vuelvo a pedir disculpas por la trivialidad acelerada de esta ejemplificación anecdótica. Veamos otros idiomas. Yo podría pensar en el portugués, un idioma que me gusta mucho. El portugués es un idioma particularmente musical y particularmente sensual en su manera de pronunciarse y de hablarse. ¿Por qué? Porque en general es el idioma que tiene más diptongos y triptongos, es decir, 2 y 3 vocales en la misma sílaba. Casi no hay consonantes. En alguna época andaba yo en Sao Paulo y vi el aviso de una obra de teatro que se iba a dar. Y la obra de teatro se llamaba O Rei y Eu. 4 palabras, el rey y yo. Una sola consonante, todo lo demás eran vocales, una obra cualquiera. Pero ejemplifiquémoslo más que escribirlo. Fíjense cómo el portugués le agrega una musicalidad particular al idioma. Por ejemplo, déjenme decirles un verso cualquiera, tomado de una canción, se los digo en español, y después lo ponemos en portugués y fíjense el cambio musical que adopta. A ver, podría ser un verso de Chico Buarque de Holanda, que dice: se fueron tornando conchas, tornando arena, plateada arena, con luna llena en la ribera del mar. Bien, bonito, tiene una cierta nostalgia. Miren cómo queda en portugués. E foram virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, como lua cheia na beira-mar. Por la flauta, ¿se dan cuenta que ese idioma tiene dengue chequendengue metido en la estructura? Que tú hablas portugués y tu cuerpo parece bailar con él. Hay una cierta sensualidad intrínseca. Y sin duda el portugués debiera llamarse brasilero, porque quien domina la luz de este idioma es Brasil y no Portugal. Portugal tiene un idioma muy, muy oscuro, como su música, como el fado, una forma oscura de la belleza. Esta, la brasilera, es una forma luminosa y asoleada. Luminosa y asoleada tanto por su geografía como por su habla, por la belleza de sus cuerpos o la elegancia de sus movimientos, por la calidad de su deporte o la sensualidad de su visión de mundo. Hay más aún. En portugués, algunos de los géneros están intercambiados. Para nosotros que pensamos en español, en portugués se dice el leche o la rostro o la lenguaje. Quiero decir que lo masculino y femenino en las palabras están intercambiados. Vaya, si yo lo pienso así, yo podría decir que un idioma que tiene este intercambio de los géneros da cuenta de una de las primeras culturas que en Occidente aceptó públicamente la homosexualidad. Y en Brasil eso sucedió hasta con figuras públicas, no solo del mundo del arte, sino hasta de la política. Interesante, porque a lo mejor el idioma también te predispone a esa forma de concebir la interpenetración lingüística de los géneros.
y también probablemente al relajo como actitud. Nosotros preguntamos ¿cómo estás? Y la respuesta suele ser más o menos. El brasilero pregunta ¿está todo bien? ¿Está todo en orden? ¿Está todo correcto? Es decir, parte desde lo positivo. ¿Tudo bem? ¿Tudo legal? ¿Tudo en orden? Interesante, porque no te da la opción de hacerte una pregunta neutra. Ya en su manera de aproximarse es positivo. Y algunos decimos, solo ironizándolo, que es bien curioso que su semana comience con un día de descanso. Simbólicamente, el primer día de la semana para los brasileros es el domingo, porque el lunes se llama segundo día, segunda-feira. Entonces ellos tienen la semana domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira y sábado. Y sábado, con la farra, termina todo. Interesantísimo, porque en tu mentalidad siempre había sido el domingo el día del descanso, hasta instituido en los relatos bíblicos. En cambio, en este idioma se invierte y el domingo es el primer día y concluye la semana con un sábado. Claro, esa es una actitud carnavalera. Esa es una actitud de juerga y es una actitud juguetona, que también puede ser más irresponsable, sí, no es casual. No es casual que en alguna época que se armaban más bien, los autos Volkswagen en Brasil, se observó, porque los señores alemanes, Eine Kleine Produkthenrachen, tenían que examinar sus autos y empezaron a descubrir estadísticamente que los autos que eran ensamblados o terminados de ensamblar día lunes fallaban más que los otros Volkswagen que eran armados los otros días de la semana. Finalmente se encuentra la razón. Habitualmente, los días lunes había mucha gente con el cuerpo malo, porque el alcoholismo era uno de los problemas más grandes de Brasil. Hoy en día más bien es uno de los problemas más grandes de Chile. Pero en esa época, Brasil era el país con más alta tasa de alcoholismo en Latinoamérica. Y entonces esto era una práctica cultural. Por lo tanto, decidieron trasladar las armadurías de Brasil a México, donde dicen que fallan todos los días, pero podrá ser por otras razones. Lo importante en realidad es que en la cultura está el baile y el sentido del carnaval tiene que ver tanto con el dolor como con la alegría. Los idiomas no son casuales. Bueno, me salto a algún otro cualquiera. Escuchen esto. A ver, a mí me suena cerrado, me suena cortado. M'hauria agradat estar despert aquell matí com un vestit verd va arribar. Venia xiulant com un infant, tenia plens d'ocells les mans. Eso es catalán. Y es como si cada palabra estuviera cortada, como si le faltara la última sílaba. Se dice allí, m'hauria agradat. Nosotros habríamos dicho, me habría encantado. Digamos la última sílaba. Estar despert, estar despierto. ¿Se fijan? Una sílaba más. Aquel matí, aquella mañana. Com un vestit verd, que con un vestido verde. Nosotros le agregamos una sílaba más, o más bien, ellos le quitan una última sílaba. Ya, eso es catalán. Lo que yo quiero decir, en realidad, es que las comunidades que tienen idiomas cerrados tienden a tener actitudes separatistas. Y que las comunidades separatistas tienden a provenir de idiomas cerrados. Arza, Huatze y Xili. Eso es vasco. Y aparecen piedras frotando contra piedras. Y de allí al separatismo había solo un paso. Es muy interesante de nuevo comprobarlo, por lo menos observarlo, no sé si es una comprobación, aquella de que las comunidades con idiomas cerrados tienden a tener una identidad más fuerte, también más distante y actitudes más proclives a la separación. Me parece muy hermoso verlo así. Pero uno podría, seguir e irse más lejos, mucho más lejos. Me puedo ir al chino. En chino, mandarín, hay expresiones tremendamente difíciles porque el pensamiento es metafórico, simbólico. Si lo tuviéramos que traducir literalmente, un chino no dice estoy cansado, dice los potros de la fatiga me llegaron o alguna cosa parecida. Pero además hay una dificultad particular. Es tan metafórico el idioma que lo diferencia es muchas veces el modo casi de cantar la palabra. A ver, les voy a dar un ejemplo. Miren, yo voy a decir 4 palabras en chino, donde la única diferencia está en el tono. No se escriben. Miren, ma
ma, ma, ma. Son 4 distintas. La única diferencia es el tono. Uno sube, el otro baja. El tercero sube y baja y el cuarto más corto. Ni siquiera tiene las categorías anteriores. Y significan cosas completamente distintas. Madre, cáñamo, caballo y un insulto relacionado con la madre. Fíjense la tremenda dificultad si tú eres el embajador de Chile en China e invitas a la gente a tu casa. Bienvenido tal por cual, cuando lo que querías decirle es bienvenido amigo. Porque es tan difícil para nosotros porque hay otra lógica. Los signos se construyen de distinta manera, la manera de escribirlo. Por ejemplo, para un chino no existe un problema sin una solución. Ni existe una solución sin un problema. No tienen palabras separadas. Es como si ellos pensaran problema-solución o solución-problema. Por intentar. Y lo dicen de distinta manera. Dicen ta, chin, chin, hi. Que significa más o menos cuando un humano está frente a un problema o sus pies se hacen muy anchos o su cabeza se hace muy pequeña. Eso es más o menos lo que quiere decir, muy mal traducido. Lo que estamos diciendo entonces es que hay una laboriosidad tan grande en esta manera de hablar y de escribir y de pensar el chino, que no es casual, entonces, que la única obra de ingeniería humana que se podría ver a simple vista desde un satélite es la muralla china. Las demás parecen ser grandes para nosotros. Lo de ellos parece ser grande en otro sentido, incluso de lo descomunal. Y hoy en día económicamente está resultando lo mismo. Esas son algunas de las nociones que pueden desprenderse de esta manera de pensar el idioma. Pero uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con nuestro castellano, con nuestro español? Ahí tenemos problemas, Monpirri. Tenemos problemas mayores. Porque, por ejemplo, en español, primero que todo, tenemos la voz pasiva. Yo puedo decir en español, se me cayó el marcador. En inglés no puedo decirlo. En inglés yo solo puedo decir boté el marcador. O el marcador cayó. No existe la manera de pensarlo. Tú en inglés no puedes pensar que se te caigan las cosas. En inglés es simplemente I dropped the marker o the marker fell. Yo podría tratar de agregarle algo así como, no sé, oh sir, I was standing here and all of a sudden I don't know how it happened, but it fell. Finalmente es it fell. Todo lo demás, pura Latinoamérica hablando en inglés. Es decir, en inglés siempre hay voz activa. ¿Qué importancia tiene esto para compararlo con el español? Que si todo su idioma es activo, pensando en inglés tú te haces cargo de todas tus conductas. Tú te haces cargo de todas tus acciones. Por eso su mayor expresión literaria es precisamente el teatro. Porque acción en griego se dice drama. Es el más activo de los idiomas. Lo contrario de la voz pasiva, nosotros las cosas nos pasan. No solo tenemos el problema de la voz pasiva, también tenemos el problema de que el castellano se puede pronunciar mal y no hay ningún problema, nos vamos a entender igual. Con un gringo, por ejemplo, no hay ni siquiera la necesidad de que tenga que aprender bien el idioma. Hay extranjeros que llevan 20 años viviendo en Chile y no han perdido su acento. Porque hablar mal el castellano es un idioma sin rigor. Alguien te puede decir, nos vemos el zapato. Y no es que alguien te esté mostrando el calzado, es un alemán que te citó para el sábado en la mañana. Nos vemos el zapato a mediodía. Y tú llegas a mediodía, pues se encuentra el sábado. Entonces él va a seguir diciendo zapato en vez de sábado por años. Como es un idioma sin rigor, algunos dijeron, y yo estoy de acuerdo con eso, que por hermoso que suene en algunos casos, es también el idioma del subdesarrollo. Es más fácil ser subdesarrollado si piensas en español que si piensas en inglés o en alemán. Porque te predisponen de distinto modo los idiomas a una actitud en el mundo. A eso me refería antes cuando hablaba del estar en el mundo y de tu situación. En realidad, el lenguaje y el pensamiento son consustanciales, pero las visiones de mundo que se derivan de ellos difieren para cada idioma y por lo tanto para cada nación.
No quiere decir esto que la única causa de los desentendimientos humanos sea el idioma. Por supuesto que no. Lo que estoy diciendo en realidad es que las personas tenemos una lengua materna, que es la expresión que se usa, y que esta lengua materna nunca es sustituida por los nuevos idiomas que hables, por muchos idiomas que aprendas a hablar o por políglota que te vuelvas. No importa en qué idioma estés hablando, pero cuando estés en un extremo de tus emociones, te vas a quejar o vas a llorar en tu lengua natal. Porque esa es la estructura que quedó sembrada como aprendizaje en tu sistema nervioso. Y eso me lleva a lo segundo. Primero hablábamos de idioma y ahora hablemos, para relacionarlo con ello, de la noción de conflicto. Ustedes saben que a mí me encantan las etimologías, es decir, los orígenes de las palabras. Conflicto viene del latín conflagere, chocar juntos, golpear una cosa con otra y también un sujeto con otro. ¿Qué es lo que hace que el lenguaje se vuelva conflictivo? Bueno, hay varias razones. La primera de ellas tiene que ver no solo con las diferencias idiomáticas. Si dentro de un mismo idioma comienza a haber jergas particulares, uno podría suponer que cuanto más estrecho el círculo de personas, más propio es el tipo de lengua que tengan. Por supuesto. Y entonces las familias tienen una manera de hablar diferente de la familia del lado y de la de más allá, aunque se manejen dentro del mismo idioma. Porque para algunos de ellos hay escalas de valores distintas, hay énfasis distintos. Algunos hablan con palabras muy infantiles, otros con palabras muy groseras, otros con lenguajes más formales. Hay diferentes modos de pensamiento que se le van transmitiendo al cerebro de ese individuo que lo capta todo y que se llama niño. Bueno, en realidad, en su primer instante se llama infante, el que no habla, de infants, no hablar. Pues bien, el conflicto tiene que ver entonces con la lengua en esto que veíamos la vez pasada. Una de las fuentes de los conflictos son las connotaciones. Porque en las denotaciones estamos de acuerdo. Las denotaciones eran los significados de diccionario, de vocabulario de un término. Pero las connotaciones son las atribuciones personales que le hago. Y hay connotaciones que son implícitas. Por ejemplo, yo estoy haciendo esta clase y si la estuviera haciendo presencialmente y estoy frente a un estudiante y le digo, ¿entiendes? Estoy no solo indagando por su comprensión acerca del tema, sino que estoy connotando que tengo dudas acerca de si entiende o no. En cierto modo, estoy dudando de él y hasta puedo estarlo descalificando. Fíjense que distinto sería si en vez de decir ¿me entiendes?, yo preguntara ¿me explico? Porque si digo me explico y hay alguna falla, la falla está en mí, no está en el otro. Dejé de acusar en una connotación. Fíjense lo grave que puede ser el idioma porque eso no lo advertimos. No lo advertimos y puede ser idioma verbal o no verbal. Una vez mi hijo me hizo prestar atención a un hecho. Íbamos ambos en el auto, llegamos a una esquina y una señora iba a cruzar y no sabía la señora si cruzar o no porque venía nuestro auto. Y yo entonces le hice a ella un gesto con la mano así. Y la señora entendió el gesto y cruzó. Y él me dijo, oye papá, pero casi todos los choferes que yo veo cuando van a dejar pasar a un peatón le hacen así. Y yo entiendo que la connotación de ese gesto es córrase luego, despéjeme el camino porque vengo yo. Ese gesto a mí me parece prepotente. Y este otro me parecía más amable. Es una manera de leerlo, debe haber otras, por supuesto. Pero fíjese entonces que ni siquiera una actitud corporal deja de tener significados psicológicos, personales y potencialmente conflictivos. En ese sentido, podríamos decir entonces que el conflicto y la lengua son dos de los aspectos en los cuales las relaciones humanas expresan a uno y a otro. Es decir, siempre hay elementos lingüísticos en los desacuerdos, así como hay siempre elementos conflictivos en los lenguajes. Sigo con esta visión dual con la que hablaba delante de pensamiento y lenguaje. ¿Por qué? Porque yo podría suponer, y esto es una invitación a todos nosotros a ver cómo utilizamos también el idioma, cuáles son las razones por las cuales nuestros actos de habla nos han ido distanciando tanto unos de otros. Yo veo lo siguiente, no son todos, son solo algunos. Y cuidado,
Lo que voy a decir no es que estos actos de habla que voy a ejemplificar sean la causa de la separación humana. El conflicto humano obedece a un montón de razones: económicas, políticas, valóricas, actitudinales, ideológicas, religiosas, familiares, personales. Es decir, hay docenas de razones. Yo solo quiero ilustrar algunos de los fenómenos lingüísticos que acompañan al conflicto humano. Debe haber otros, pero mi mirada de comprensión hoy quiere por lo menos acercarse a eso, tal vez para fomentar algo más de conciencia lingüística en nosotros. Veamos, uno de los primeros problemas que detecto es el de la orientación del habla. Es decir, de qué modo me oriento al conversar con otros. Creo que el mayor problema es que la orientación del habla actual es polémica. Probablemente el ejemplo más a mano es que en estos tiempos actuales, precisamente en estas últimas semanas tan politizadas en nuestra propia sociedad, hemos visto absolutamente saturados todos los canales de conflictos verbales y enfrentamientos lingüísticos entre facciones diferentes. Polémica, del griego polemos, batalla. Si nuestra orientación en el habla es polémica, lo más probable es que el origen de esto esté de nuevo en el pensamiento competitivo, que hemos dicho que es un pensamiento falso. En la vida humana, y lo señalamos muchas veces y necesito señalarlo una vez más, la competencia no perfecciona. La competencia deteriora, crea angustia y establece que el triunfo de uno requiere del fracaso o la derrota de otro. Eso no es conducta biológica. La conducta biológica es cooperativa. Pero se ha tratado de construir toda una ética con respecto a la orientación polémica y a la competitividad como lógica. Por ejemplo, no solo se decía, eso lo hemos señalado otras veces, que desde el punto de vista social se reproducirían las teorías de Darwin respecto a la supervivencia del más apto. Uno de esos contrabandos ideológicos es aquel de que los espermios compiten entre sí por llegar a fecundar al óvulo. Mentira, absoluta mentira. Hay una cooperación y un relevo hasta en el avance en el cual muchos espermios sirven precisamente de camino para otros hasta que alguno de ellos que tenga una capacidad particular encaja en la noción entera del grupo de espermatozoides. Pero se fijan que para eso había que estar antes de la lógica de la competencia para poder entenderlo, tal vez mucho más matrísticamente, diría Maturana. Bueno, una orientación del habla que es siempre polémica significa entonces que yo estoy utilizando el habla para imponerme ante el otro, para vencer al otro como adversario, no para encontrarme con él. Por un lado está la orientación del habla, entonces. Y segundo, derivado de ello, está la emoción del habla. ¿Y cuál es la emoción predominante del habla en este ámbito? Bueno, cualquier emoción que tenga que ver con el rechazo, la no aceptación del otro. Si lo considero un adversario a convencer y no un participante con quien cooperar, entonces evidentemente mi emoción va a ser de rechazo y eso establece distancia. Por lo tanto, me centro en mi propio discurso y no en sus palabras. Por lo tanto, monólogo en vez de diálogo. Desde el punto de vista comunicacional, esta viene a ser una suerte de narcisismo conversacional en el cual simplemente me oriento a pasar en limpio mi propia dicción o mi propia emisión sin tomar en cuenta lo que suceda con el otro. En el fondo de todo esto, y algunos de los amigos que lo están viendo podrán intuirlo, estoy pensando en las funciones del lenguaje de Roman Jakobson, pero no es del caso desarrollarlas ahora, me parece demasiado académico para el punto. Pero en realidad esas funciones del lenguaje son las que me dan a pensar esta otra manera de aplicarlo, y voy a tomar solo algunas. Más aún, tercer elemento, la forma actual del habla. Aquí debo hablar ni siquiera de Occidente, ni siquiera de Latinoamérica. Peor aún, voy a hablar de Chile. Los chilenos estamos hablando peor que nunca. Ya no queda gente capaz de hablar de corrido. Lo hemos dicho, ni nuestras autoridades, ni nuestros profesores, ni nuestros alumnos, ni nadie. Yo prácticamente no veo personas que puedan hablar de corrido o en frases largas o que puedan hilvanar un razonamiento complejo.
aunque puedan ser personas con mucha vocación de contactarse y de comunicarse, pero hay un déficit, hay un empobrecimiento colectivo del habla. Esto es un déficit pedagógico, educacional y de información. De hecho, se ha medido, lo midieron hasta las Naciones Unidas, la UNESCO lo estuvo midiendo y se publicó muchas veces, un artículo llamado "Los chilenos no entendemos lo que leemos". Se demostró, por ejemplo, dolorosamente, que un ejecutivo de nivel gerencial era incapaz de entender las instrucciones que daba un tarro de leche en polvo para armar un biberón. Y era incapaz de entender las instrucciones a ese nivel. Es como si estuviéramos rodeados de analfabetos ilustrados, analfabetos funcionales, que terminaron la educación formal y sin embargo desde el punto de vista lingüístico tienen menos lenguaje que un chileno de hace 40 o 60 años atrás, que también podía ser una época de hablar de corrido, una época de mayores lecturas. Esto es una época de tremendo empobrecimiento. Tal vez una de las principales razones es que ya prácticamente nadie lee. A mí me parece falsa la afirmación de que hoy en día se venden más libros que antes. Puede que sea cierto el dato, pero también ha aumentado la población y sin duda, ustedes lo saben y yo también, nadie anda nunca leyendo en parte alguna. Ni en los vehículos, ni en el metro, ni en la calle, ni en una plaza. Tú no ves gente leyendo. No sé dónde están, dónde fueron a parar esos libros de mayores ventas actualmente. A lo mejor alguien está acumulando libros en alguna parte y las estadísticas de venta reflejan adquisición y acaparamiento, pero no deglución ni lectura. En fin, esta forma de habla tan pobre tiene que ver con que incluso las figuras públicas están llenos de muletillas, están llenas de, nosotros los solemos llamar ripios, elementos en los cuales todo se va empobreciendo. ¿Se fijan que aquí en Chile alguien te dice que está como cansado? Yo no sé lo que sea estar como cansado. ¿En qué se diferencia de estar cansado? Como cansado es, no sé, con apariencia de cansancio, pero no lo es. ¿Será que eso también tiene que ver con esta indecisión crónica de los chilenos? ¿O con esta incapacidad de jugárnosla por algo? Ahí preferiría que pensáramos en inglés. Cuando alguien está en desacuerdo, no te dice estoy en desacuerdo. Te dice no sé si estoy de acuerdo. Qué triste, qué pobre, qué patético. Es como si ni siquiera pudiera decidir el ciudadano acerca de si está de acuerdo o no. Puede haber cosas más trágicas. Terminar de ver una película y no saber si le gustó. Tendrá que pasar algunas semanas o meses para que sepa si le gustó. Bueno, a mí me parece verdaderamente patético. Creo que lo que hay es un descenso colectivo del coeficiente intelectual. Y sin duda se ha medido. Los chilenos tenemos un coeficiente intelectual más bajo que antes. Y a mí me parece triste, creo que el lenguaje es uno de los participantes en este proceso. ¿Cuál es el referente del habla? Estoy pensando en la función referencial de Jacobson. Bueno, precisamente el habla actual es autorreferente. Es decir, las personas hablan acerca de sí mismos y no del otro. No hay un lenguaje, por lo tanto, inclusivo. No hay una manera de tomar en cuenta al otro. Y como no existe esa manera, el lenguaje pasa a ser literalmente una elaboración vanidosa del propio estatus. Una noción autocontemplativa de la propia condición hablante. Pero no se establece diálogo. Porque si hubiera diálogo, habría una especie de danza de las palabras, un cortejo de los vocablos, una cooperación de los significados. Las personas se alimentarían lingüísticamente unos con otros, pero lo que hay aquí es verdaderamente una hambruna, no un alimentarse. Pues bien, en esta manera deteriorada de nuestra habla cotidiana, creo que la cultura chilena está más degradada que nunca. Y que eso se advierte incluso en la ausencia de grandes discursos. Y no estoy hablando de los discursos políticos, estoy pensando en los discursos literarios, en los discursos poéticos, en los discursos pedagógicos, en los discursos filosóficos. No existen. Un ejemplo mínimo y trivial, de nuevo. Hace algunas décadas atrás, ser rector de una universidad equivalía a ser un personaje dentro de la cultura, alguien que tenía algo para decir. Millas y varios otros. Hoy en día un rector es un oscuro funcionario a cargo de una institución con fines de lucro y no protagonizan cultura. Conozco una excepción por ahí, pero no la mencionaremos. Pero es de apellido Peña. Y en realidad creo que hasta eso se acabó, porque también se acabaron los grandes académicos.
Yo ya no recuerdo profesores actuales de los últimos 30 años en los que estuve haciendo universidad, en los que hubiera profesores que diera gusto escuchar porque te nutrían con su habla. No, también ellos se transformaron en funcionarios que venden diplomas en cómodas cuotas anuales para las familias de los alumnos que les pagan la carrera. No hay detrás de eso búsqueda del conocimiento. Antes uno entraba a la universidad para adquirir una profesión que te permitiera devolverle al mundo algo de lo que tú querías darle. Hoy en día las personas entran a una profesión porque quieren poder alimentarse, ellos y sus descendientes, si es que hay más. De ahí no pasa la visión. Es así de estrecha. Ahora, en una visión ética así de estrecha, el lenguaje también se jibariza. En una visión así de egoísta, el lenguaje también se hace monólogo. Y por lo tanto, hace falta poder cambiar esa orientación. ¿Qué es lo que sugiero como ámbito de cambio? ¿Qué es lo que sugiero al menos como utopía lingüística? Por un lado, y lo primero es, por favor, aumentar o reencontrarse con el pensar. Sabina lo decía por ahí, por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, etc. Más de algún problema tuvo. Piense las cosas antes de decir. No crea que la espontaneidad es el verdadero signo del hablar cordial. Muchas veces la espontaneidad en este ámbito no es más que torpeza. Porque por apresurarme a decir algo sin pensarlo, puedo terminar hiriendo, puedo terminar descalificando al otro, sin darme cuenta de lo que sucede. Pero además, el pensar debiera desembocar en una actividad más profunda que el pensar, y que es el reflexionar. ¿Por qué digo que es más profunda? Porque el pensar es hilvanar razonamientos con una lógica concatenada. Y es correcto. El ámbito del pensamiento es el de la lógica. En cambio, la reflexión es pensarse el pensador a sí mismo. Por lo tanto, la reflexión es más profunda que el pensar, porque la reflexión es una autoobservación de quien piensa. Por lo tanto, así como el ámbito del pensar es la lógica, el resultado de la reflexión es el conocimiento de uno mismo. Y por supuesto, con ese conocimiento de ti mismo, cuando termines hablando, tu habla será un habla no solo más informada, sino más profunda. Pero esto es solo una parte de la mirada. Hay que hacer algo más, y lo que vamos a pensar es un modo de dialogar, y dialogar implica siempre la presencia de otro. Yo necesito comprender a ese otro. Por favor, cuidado con las palabras. No necesito entender a ese otro. Para entenderlo me basta el idioma. Pero para comprenderlo necesito una actitud de interiorizarme con lo que el otro siente, desea o necesita. Tomarlo en cuenta. Comprender es más que entender. Entender, incluso a nivel de vocabulario, significa establecer una tensión entre un punto y otro. En cambio, comprender significa captar en su conjunto. La comprensión es abarcativa y acogedora. Y en ese sentido, como es abarcativa y acogedora, me puede llevar al respeto, al ámbito de respetar. Ya, aquí están de nuevo mis etimologías, porque este es un vicio mío. ¿Saben de dónde viene la palabra respeto? Viene de respectare. Mirar dos veces. Volver a ver, de ahí viene espectador también. Volver a ver. Si yo miro a alguien, si lo tomo en cuenta más de una vez, termino conociéndolo como es. No me quedo solo con la superficie. El respeto, entonces, es una forma de conocimiento del otro. ¡Ah, qué interesante! Porque si el pensar desemboca en la reflexión, que es el conocimiento de uno mismo, el comprender desemboca en el respeto, que es el conocimiento del otro. Y entre el conocimiento de mí mismo y el conocimiento del otro, en un habla generosa y abierta, lo que se produce entonces es, en definitiva, una cooperación en el signo, una cooperación también en el habla. Se sustituye la sucesión de monólogos, esta suerte de esgrima de soliloquios, por una cooperación lingüística. Pensar en reunión con otros implica tomar en cuenta al otro y adaptar mi habla a ese otro. Entonces es también un gesto de humildad. Tomar en cuenta la condición del otro enriquece mi propia habla porque incorporó al otro. E incorporar al otro es una manera de aprender no solo del mundo, sino de mí mismo. En definitiva, y aquí termino esta forma de la clase, ¿no? Los asuntos humanos
se resuelven a través de procesos lingüísticos o no se resuelven en absoluto.